Hola, me llamo Mateo. Tengo 23 años, recién graduado en Ingeniería Mecánica, aunque aún no sé qué hacer con el título. He pasado los últimos años en una pequeña ciudad universitaria en Castilla-La Mancha, viviendo en un apartamento estrecho cerca del campus, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. La vida ha sido un torbellino de plazos, exámenes y alguna que otra noche de bar con mi mejor amigo Víctor. Es el tipo de chico que ilumina una habitación, ruidoso, rápido con un chiste, siempre sacándome de mi caparazón. Nos conocimos en primer año en una clase de física que apenas aprobamos, y de alguna manera hemos sido inseparables desde entonces. Es el hermano que nunca tuve, el que aparecería a las 2 de la madrugada con una pizza cuando me ahogaba en código o estrés. Ese sábado transcurrió perezosamente. El tiempo parecía disolverse. Me quedé en casa, inmerso en mi teléfono, cuando noté una llamada perdida de Víctor. Había olvidado sus auriculares en mi casa después de nuestro encuentro del día anterior y me pedía que se los llevara. El asunto parecía anodino, así que los cogí de la mesa y le escribí que iba a llevárselos. Víctor vivía cerca, un corto trayecto por la ciudad, totalmente simple. Sabía que su madre, Isabel, a menudo se retiraba o pasaba mucho tiempo en la cama. En mi mente, ella existía solo como la madre de Víctor. Sin embargo, cuando llamé a la puerta, esperaba que fuera Víctor quien abriera. En cambio, Isabel se presentó ante mí. Estaba envuelta en una toalla, el cabello aún húmedo de la ducha. Pareció un poco sorprendida, pero en absoluto avergonzada. Aparté la mirada, incómodo. Había una tensión embarazosa en el aire, tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. «Hola, Mateo», me saludó con una sonrisa. «Víctor no está en este momento. ¿Qué te trae por aquí?» Tartamudeé un instante, luego le tendí los auriculares como una pequeña ofrenda de paz. «Solo quería dejarlos. No sabía que estabas ocupada». Rió suavemente. Apartó un mechón húmedo detrás de la oreja y respondió con calma. «Oh, estoy libre. Acabo de salir de la ducha. ¿Quieres entrar un momento?» Tras una breve duda, entré, a pesar de mi incertidumbre. Aunque no me era extraña, todo parecía diferente. Siempre la había visto como una figura serena, maternal. Nunca habría imaginado sentirme atraído por ella de esta manera. Nos sentamos en el salón y me ofreció algo de beber. Al principio charlamos de todo y de nada, pero a medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que se abría de forma inesperada. Habló de la vida y de los cambios que la rodeaban, admitiendo que a veces se sentía profundamente sola en medio de la gente. Por un instante, tuve la impresión de no estar hablando con la madre de mi mejor amigo, sino simplemente con un ser humano honesto, abierto, cercano. Su mirada revelaba que seguía atentamente mis palabras. Algo en mí se transformó. La veía de otra forma. Era más que la madre de Víctor. Había capas que nunca había percibido. Luego sonrió suavemente, un poco misteriosamente, y dijo: «Mateo, te has vuelto tan adulto. Es apenas creíble. Y recuerdo cómo tú y Víctor corríais por toda la casa cuando erais niños». Las palabras me faltaron, así que simplemente asentí. Una nueva energía nació entre nosotros, inexpresada, pero palpable. Sentí un destello, una tensión sutil cuya significado no podía captar. Pero sabía que no quería irme aún. Se levantó y fue a la cocina y la seguí. Cuando pasó cerca de mí, percibí el sutil perfume de su colonia, fresco de la ducha, delicado en el aire. Por un fugaz instante, ya no era la madre de Víctor. Era simplemente una mujer, un ser humano con su historia y sus propios deseos. «Gracias por venir», dijo por encima del hombro. «Realmente necesitaba a alguien con quien hablar hoy». Le sonreí de vuelta y un calor se extendió en mi pecho. «Cuando quieras», respondí. Sin embargo, cuando me fui,
No podía deshacerme del sentimiento de que algo se había desplazado entre nosotros. Algo inexpresado había germinado y no sabía a dónde nos llevaría. La siguiente vez me encontré con Isabel por casualidad. Iba de camino a comprar algo para cenar cuando nos cruzamos en el pasillo de un supermercado. Sostenía un bote de salsa marinara y estudiaba la etiqueta. Una pequeña cascada de rizos se enroscaba en su frente, un detalle que nunca había notado antes. ¿Cómo había podido ignorar su belleza natural? No era solo su apariencia. Era la serenidad confiada en sus movimientos, la forma en que se mantenía, como si supiera algo que los demás ignoraban. No esperaba verla y, para ser honesto, no sabía cómo reaccionar. Desde esa mañana extraña con la toalla y los auriculares, habíamos hablado poco, pero algo de ese día persistía en mí. Su sonrisa, su mirada, aún resonaban. Al principio lo tomé por un momento aislado, extraño, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, dijo suavemente, con calma, con invitación: «Mateo», y sonrió. Su voz tenía un efecto calmante. Le devolví la sonrisa e intenté parecer relajado. «Hola, Isabel. No esperaba verte aquí», respondió despreocupadamente señalando su carrito. Solo cogía unas cosas para la cena. ¿Buscaba algo en particular? Nuestro breve intercambio se transformó en una conversación más larga. Hablamos de comida, del tiempo y de otros temas ligeros. Bajo la superficie, sin embargo, algo más era perceptible: una tensión fina, nítida, miradas fugaces, sonrisas silenciosas. Luego preguntó de repente: «¿Estás libre esta noche?». Lo dijo como si nada, pero sentí que estaba probando el terreno. Dudé. Había planeado una noche tranquila en casa. Sonrió ligeramente. Víctor había salido con sus amigos. Ella planeaba cocinar. «Deberías venir. Sería bueno tener compañía». La invitación me tomó por sorpresa. Mi primera reacción fue un rechazo educado. ¿Qué tendríamos que decirnos, aparte de hablar de Víctor? Pero la forma en que lo propuso hacía difícil rechazar. Sin pensarlo más, me oí decir: «Sí, con placer». No tenía idea de lo que me esperaba. Cuando la noche avanzó y la acompañé a su casa, una ligera aprensión pesaba en mi pecho, como si entrara en terreno desconocido. Su casa era siempre cálida y acogedora. El olor a cocina casera flotaba en el aire y envolvía la habitación como una manta. En la cocina, Isabel tarareaba suavemente junto a la estufa. Me detuve un instante en el marco de la puerta para observarla y comprendí: la mujer ante mí ya no era la Isabel familiar. Parecía la misma, pero al mismo tiempo más real, más vulnerable. «Siéntate», dijo por encima del hombro. «La cena está casi lista». Me instalé en una silla de cocina e intenté ocultar mi agitación. Se movía por la habitación como si fuera una extensión de ella. Yo me quedé sentado e intenté entender qué pasaba en mí. No era solo su apariencia o su ligereza, era el efecto que tenía sobre mí, como si para ella fuera más que el amigo de su hijo. Hablamos sin pausas incómodas, sin charlas forzadas. Nuestros temas fueron de la vida y de su imprevisibilidad. Contó del pasado, del deseo de espontaneidad. Admitió que la vida, desde que Víctor salía a menudo, había caído en la rutina. Su voz se hizo más firme al hablar de ello. Parecía que había reprimido algo durante mucho tiempo, fingiendo que todo estaba bien, cuando no lo estaba. Simplemente escuché, sin consejos sabios, sin grandes sabidurías. La dejé hablar y la observé. Sus ojos brillaban cuando se animaba. Su risa era auténtica. No era solo la madre de Víctor. Era una mujer con pensamientos, sentimientos, una vida propia. «Gracias», dije cuando terminamos de comer y empezamos a recoger. Me sonrió y por un instante vi algo más profundo en su mirada. «Estoy tan contenta de que hayas venido», dijo.
Hace tiempo que no hablaba realmente con alguien. Las palabras me faltaron, así que asentí. Ambos sabíamos, sin decirlo, algo se había desplazado discretamente entre nosotros. Cuando quise irme, me abrazó. Fue simple, relajado, agradable, y sin embargo su mano se demoró un latido de más en mi espalda. Ese instante quedó grabado. «Cuídate, Mateo», murmuró apenas audible. Mientras caminaba hacia mi coche, mi cabeza zumbaba. Había sido una noche totalmente ordinaria, y sin embargo había despertado en mí algo que no podía nombrar. No había hecho nada abiertamente inapropiado, y sin embargo, la forma en que me miraba, en que escuchaba, me hacía sentir que una verdadera conexión crecía, algo propio nuestro. Había ido a casa de Víctor innumerables veces, pero esto no tenía nada que ver. Y odiaba cuánto me rondaba en la cabeza los días siguientes. Intenté reprimirlo, actuar como si nada. Días después, Víctor me llamó para ver si quería ir a tomar algo. Pensé que una noche fuera ahuyentaría mis pensamientos. Pero cuando entré en el bar, vi a Isabel sentada en la barra con unas amigas. Me reconoció, sonrió y me hizo un gesto con la mano. Antes de pensarlo, le devolví el gesto. Su sonrisa era despreocupada, pero llevaba un calor que no existía antes. Una vaga incomodidad se despertó en mí cuando me acerqué. «Hola, Mateo», dijo con aire sorprendido. «No esperaba verte esta noche». Respondí casualmente que había venido por Víctor. «Has entrado sigilosamente», dijo riendo suavemente. Quería revivir antiguas amistades, hacía tiempo que no salía. Su mirada se demoró un instante de más en mí. La tensión había vuelto, ese corriente subterránea sutil entre nosotros. Sabía que debería mantener las distancias, excusarme e ir con Víctor, pero no lo hice. En cambio, me senté cerca de ella. Hablamos y reímos como si nada. Finalmente, Víctor se unió. Los tres charlamos de la escuela y de antiguas travesuras. A pesar del ruido, mis pensamientos derivaban constantemente hacia Isabel, especialmente cuando me miraba, y cada vez lo sentía de nuevo, ese cambio, ese sentimiento. Su risa, sus miradas desencadenaban en mí algo que no entendía del todo. Era como si compartiéramos un secreto silencioso que ninguno quería expresar. Más tarde, Víctor se levantó para ir a por algo y nos dejó solos en la mesa. No tenía intención de decir nada, pero las palabras salieron solas. «Isabel, ¿cómo estás realmente?» Se detuvo, su sonrisa vaciló, y por un instante vi vulnerabilidad en sus ojos. «Estoy bien», respondió suavemente. «Me siento a menudo sola estos días». Su apertura me tomó por sorpresa. Era como si quitara una capa y me mostrara a alguien más que la simple madre de Víctor. «Sí», dije asintiendo. «Lo entiendo. No siempre es fácil». Asintió apenas. Permanecimos en silencio un momento. Un silencio no incómodo, sino pacífico. Quería decir algo reconfortante. Las palabras me faltaron. Así que simplemente la miré y me pregunté si realmente solo quería hablar o si sus palabras significaban más. Víctor volvió con las bebidas y puso fin al momento, pero en mí algo se había desplazado. Isabel ya no era solo la madre de mi amigo. Algo en ella brillaba ahora y olía a peligro. Cuando nos fuimos más tarde, acompañé a Víctor al coche, pero mis pensamientos giraban alrededor de nuestra breve conversación. ¿Qué quería decir con soledad? ¿Se aburría o era una invitación discreta a más? En casa repasé la noche en mi cabeza una y otra vez. Esa confidencia en la cena, su mirada, decían mucho. Comprendí. No era una noche ordinaria. Había algo que crecía entre nosotros, inexpresado. Por mucho que me defendiera, era aspirado hacia ello. Y lo más perturbador, ya no quería resistir. Los días siguientes fueron pesados. Mis pensamientos volvían constantemente a la noche en el bar
y a la confidencia de Isabel. Su apertura calmada aún resonaba, su mirada que se aferraba a la mía como buscando algo. La tensión entre nosotros era tangible. Por mucho que intentara, no me soltaba. Me decía una y otra vez que no significaba nada, que era un simple desliz. Pero sabía mejor. Víctor y yo seguíamos cercanos. Era mi mejor amigo. Estos últimos tiempos, sin embargo, mis pensamientos derivaban hacia ella incluso cuando salíamos juntos. Eso me asustaba. Odiaba esos pensamientos intrusivos. Un sábado, decidí aclarar mi cabeza. Llamé a Víctor y propuse ir a jugar al baloncesto en el parque, como antes. Quizás el esfuerzo físico ahuyentara los pensamientos. Cuando llegué al campo, Víctor ya estaba allí calentando. «Has tardado», gruñó pasándome la pelota. Le devolví la sonrisa. Tenía algo que resolver. Jugamos una hora, con intensidad, muchas risas y bromas. Sin embargo, mi cabeza estaba en otro lugar, en un sitio calmado, reconfortante y confuso. En un momento, nos sentamos al borde del campo. De repente, Víctor preguntó, «¿Crees que mi madre está bien?». Se secó la frente y miró al suelo. La pregunta me sorprendió. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Parece ausente estos días», dijo mirando fijamente el asfalto más tiempo de lo habitual. «No sé si se preocupa por algo, pero hay algo diferente. Creo que lucha con algo». Eso me tocó más de lo que quería. Siempre había visto a Isabel como serena. Quizás me equivocaba, no lo sabía. «¿Le has hablado?», pregunté suavemente. Sacudió la cabeza. Cada vez que intentaba, ella descartaba el tema. No quería presionarla, pero sentía que algo no iba bien. No sabía qué decir. Una parte de mí quería ser honesto, contarle mis observaciones y sentimientos, pero no podía. No ahora. Quizás nunca. Tal vez solo necesita tiempo para ella. Murmuré intentando sonar desapegado. Gruñó un «tal vez», pero su voz sonaba dubitativa. Terminamos el partido y fuimos a su casa. Mi estómago permanecía anudado, como si caminara hacia algo que no podía evitar. Dentro, Isabel estaba sentada en el sofá hojeando una revista. Nos saludó con una sonrisa, como si todo estuviera bien. «Hola vosotros dos», dijo amigablemente, pero sus ojos traicionaban fatiga y tensión. «¿Todo bien, mamá?», lanzó Víctor sentándose a su lado. «¿Va todo bien?», pregunté suavemente observándola. Isabel dudó, luego asintió. «Solo he tenido una semana cansada». Lo dijo como si no fuera nada. No profundicé. No sabía cómo abordar el tema. Mi corazón latía tan fuerte que fui a la cocina para recuperar el aliento. Sin embargo, oí sus pasos acercándose. Isabel se detuvo en el marco de la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho. «Mateo», dijo suavemente, su voz calmada pero firme. «¿Podemos hablar un momento?». Sorprendido, me giré. «Claro, ¿qué pasa?». Entró, cerró la puerta suavemente y se acercó. Cuando se aproximó, mi pecho se apretó. «Solo quería agradecerte», dijo evitando mi mirada. Sus palabras me tocaron más de lo esperado. «Sabes que siempre puedes hablarme», logré articular. «Si necesitas a alguien». Asintió lentamente, y un silencio intenso y pesado se instaló entre nosotros, cargado de inexpresado. Luego cambió casi de tema. «Por cierto, Víctor es un buen chico. Ha pasado por mucho, pero tiene un gran corazón». Asentí y no sabía a dónde llevaba la conversación. Su mirada se demoró un instante más en mí. El calor que ya conocía flameó de nuevo, como un hilo tenso entre nosotros. «Sí», respondí suavemente. «Es verdad». Sonrió, pero su expresión llevaba una profundidad que no podía descifrar. Por un momento, consideré abordar el tema abiertamente. Casi lo hice. No lo hice. En cambio, nos quedamos allí en silencio, atrapados en la pregunta de qué vendría después. Finalmente puso fin al momento con un suave
Gracias de nuevo, Mateo. Normalmente habría respondido de inmediato, pero esta vez algo me retuvo. Una semana pasó desde esa escena en la cocina. La conversación no había tenido nada espectacular ni ruidoso. Sin embargo, quedó en mi cabeza. Cada vez que veía a Isabel después, el aire entre nosotros parecía diferente, más denso. No sabía si ella lo sentía también o si era solo mis propios sentimientos. Pero la atmósfera había cambiado, y no podía deshacerme de ello. Víctor y yo seguíamos pasando tiempo juntos. Bromeaba, reía, intentaba mantener el buen humor. En vano. Cada vez que Isabel entraba en la habitación, mis ojos la seguían. Notaba detalles, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablaba, cómo su mirada se demoraba un latido de más en mí. Esos gestos apenas perceptibles no me escapaban. Los sentía. Inesperado llegó el sábado. Víctor tenía planes con amigos y yo estaba solo en casa. Me sorprendió y me convenía. Para ser honesto, necesitaba el silencio para ordenar mis pensamientos y sentimientos. Estaba sentado en el sofá y desplazaba en mi teléfono cuando su voz vino del pasillo. Mateo. Sorprendido, alcé la vista. Estaba allí, la expresión de su rostro indescifrable. Hola, dije lo más despreocupadamente posible, pero mi corazón ya latía con fuerza. Entró en la habitación, se detuvo un instante y preguntó, ¿podemos hablar? Una simple pregunta, y mi estómago se anudó. Sí, claro, dije dejando el teléfono. Se acercó y se sentó a mi lado. No nos tocábamos, y sin embargo el espacio entre nosotros parecía no existir. El aire era pesado. He repensado nuestras últimas conversaciones. Empezó suavemente, con cautela. Creo que te debo una disculpa. Sorprendido, la miré. No lo esperaba. Sé que a veces he sido distante, dijo. He luchado con algunas cosas y no quería cargar a nadie con eso. Entrecerré los ojos, intentando leer su expresión. No es nada, dije, aunque no lo era. Finalmente articulé. No tienes que disculparte. Sonrió cálidamente, pero sus ojos traicionaban incertidumbre. Gracias, dijo, pero creo que he cruzado una línea contigo. Mi corazón se aceleró. Era el momento que había temido y secretamente esperado. No sabía a dónde nos llevaría, pero solo podía escuchar. ¿Qué quieres decir?, pregunté, y mi voz tomó un tono ansioso. Isabel inspiró profundamente. Bajó los ojos a sus manos, jugó nerviosamente con el dobladillo de su blusa. Creo que lo sabes, murmuró. Hay algo entre nosotros, y ya no puedo negarlo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. Mis alarmas internas gritaron, y sin embargo me quedé. No quería que se volviera incómodo, así que intenté mantenerme calmado y no dejar que nada escalara. No quiero crear nada embarazoso, dije casi susurrando. Solo no sé cómo manejar esto, pero ya no puedo actuar como si nada. Me miró, firme e inquebrantable. Permanecimos en silencio mucho tiempo. Luego extendió la mano hacia mí. Su contacto fue ligero y sin embargo eléctrico. Un escalofrío me recorrió. Retuve el aliento congelado. No es solo un capricho, Mateo, murmuró sin apartar su mirada de la mía. Ya no puedo actuar como si fuera otra cosa, y no quiero hacerlo más. Una ola de emociones me inundó. Arrepentimiento, curiosidad, deseo, miedo. Era consciente del riesgo que tomábamos, de lo que podría pasar si nuestro secreto salía a la luz. Pero sentía esa conexión profunda entre nosotros. Una parte de mí no quería que se detuviera. ¿Estás segura?, pregunté dubitativo. ¿De lo que es esto? Asintió y apretó mi mano en la suya. Estoy segura. Con esas palabras, la barrera alrededor de la cual habíamos girado tanto se derrumbó. No dijimos más. No había nada más que decir. El aire en la habitación cambió. Desde esa noche, todo es diferente.
No hablamos de ello y sin embargo llevamos nuestra vida al lado de los refugios silenciosos que nos hemos creado. De alguna manera, esos momentos robados se asemejaban a una vida paralela nuestra. Hablábamos poco de ello, nos concentrábamos en nosotros. El punto de inflexión fue la noche en que abrió la puerta, sin el menor rastro de toalla. Desde entonces, simplemente formó parte de nuestra vida. Extraño y sin embargo casi natural. Frágil, secreto, protegido. Desde el principio estuvimos de acuerdo. Nuestra felicidad va por delante. Nació de la confianza, una confianza particular que nos permitía revelarnos todo el uno al otro y ocultarlo a todos los demás. Nos construimos un refugio privado, un pequeño espejo del mundo. Y sin embargo, la culpa me perseguía. Cada encuentro con Víctor hacía que una agitación subiera en mí. No porque pensara que debía saberlo, sino porque el peso del secreto dejaba huellas. Nunca cuestioné mi decisión. La habíamos tomado juntos, y no importaba cuán tumultuoso se volviera. Parecía justo. Isabel y yo nos veíamos raramente, no cruzábamos límites innecesarios. Todo permanecía secreto, discreto, oculto. Lo más duro era soportar las visitas de Víctor, sonreír como si nada. Manteníamos las distancias, jugábamos el rol de simples amigos. Y sin embargo, esos instantes fugaces, esa mirada robada, esa sonrisa apenas perceptible, ese breve contacto cuando nadie miraba, se volvieron preciosos. Nos unían. Solos en su casa, hablábamos de qué pasaría si la verdad saliera. No teníamos un plan, solo escenarios vagos e ideas a medio formar. Un sábado por la noche tranquilo, estaba sentado de nuevo en el sofá de Isabel, donde todo había empezado. Parecía calmado. Víctor había salido con sus amigos y estábamos solos en la casa. El tiempo había nutrido algo que parecía normal, un confort que no conocíamos antes. Habíamos aprendido a vivir juntos, con cautela, en paz, conectados. Nuestras conversaciones agitadas se habían vuelto raras, reemplazadas por algo verdadero, estable. No convencional, sí, pero se había convertido en algo que no quería soltar. Isabel estaba sentada a mi lado. Su belleza permanecía intacta, pero una nueva suavidad residía en ella, una ligereza y serenidad en su rostro. Habíamos aprendido a llevar el peso de lo que nos pertenecía y encontraba consuelo en ello. El secreto se había convertido en parte de nosotros. ¿Piensas a veces en cómo llegamos aquí?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio. Sonreí, me hundí más en los cojines. Todo el tiempo, dije. Apenas puedo creer que hayamos durado tanto. La miré. El asombro inicial había dado paso a la gratitud. No ha sido un año. Rió suavemente, apoyó la cabeza en mi hombro. En absoluto, asintió. Y sin embargo, es como si este refugio siempre hubiera sido nuestro, como si tuviera que pasar. Asentí lentamente y pasé mis dedos por su mano. Extraño, dije. Pero el tipo de extraño que parece justo. Nunca habría imaginado que mi vida tomara este giro. Ahora que estás aquí, no cambiaría nada. Alzó la vista y ese destello familiar congeló el tiempo. Luego murmuró, yo tampoco. Dado todo, nos hemos salido bien. Estoy contenta de que lo hayamos guardado para nosotros. Su voz era segura. Nos pertenece, a nosotros solos. Tenía razón. Era eso lo que importaba. Estoy feliz, murmuré apretando su mano. Somos felices. Es lo que cuenta. Después de eso no necesitamos más palabras. Simplemente nos quedamos allí, lado a lado, en un silencio que no las necesitaba. Solo el reloj de pared marcaba suavemente los segundos. Un año entero se había pasado. Un año entero, oculto a la vista de todos. De alguna manera, lo habíamos logrado. Protegíamos nuestro secreto. Guardábamos lo que nos pertenecía. Y a pesar de todo, nos aferrábamos a lo que realmente importaba,
el uno al otro. Mientras la noche avanzaba y la oscuridad envolvía el mundo fuera, un solo pensamiento surgió en mí: que así sea. No era perfecto, era caótico, extraño, difícil, pero era nuestro, y a veces eso era suficiente. Hay historias que no piden absoluciones, piden coraje para mirar de frente lo que elegimos. La de Mateo e Isabel no va de escándalo, va de soledad, responsabilidad y del precio de sostener un secreto cuando el corazón encuentra refugio donde menos lo espera. La lección es incómoda pero valiosa. La vida rara vez es nítida, nos pone en encrucijadas donde cualquier camino duele, y aún así debemos responder con madurez. Amar, o creer que amamos, no nos exime de pensar en las consecuencias, de cuidar lo que somos y a quienes nos rodean. A veces el silencio protege, otras erosiona. Lo importante es no mentirse. Si decides quedarte, que sea con conciencia. Si decides irte, que sea con dignidad. La felicidad no es la ausencia de conflicto, sino la honestidad con la que habitamos nuestras contradicciones. Y, cuando todo parece un laberinto, recuerda: lo que guardas se convierte en lo que te forma. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Mateo? ¿Qué entiendes por lealtad, por verdad, por lo que cuenta? Te leo en los comentarios. Cuéntame tu perspectiva, tu experiencia, tu desacuerdo. Si estas historias te hacen pensar y sentir, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos explorando las zonas grises de la vida, con calma, con respeto y con la valentía de mirar adentro.